Muy buenos mediodías, son las 11:58 según el reloj de esta computadora. Y nuevamente, después de 2 semanas de receso que me di y que nos dimos en la Comuna de la Palabra y en otros medios, espero que se escuche perfectamente. Nuevamente nos encontramos con nuestras charlas, entrevistas, monólogos y lo que haya lugar de la Comuna de la Palabra. Estamos recomenzando un año que para los agoreros del apocalipsis, las pitonisas de la caja de Pandora y los augures y adivinos que pronostican que nos irá peor, yo tengo la impresión de que pudo habernos ido peor, pero vamos a ir mejorando. Hace un siglo exactamente se dio la famosa gripe española. Se llevó aproximadamente 50 millones de vidas. Esta pandemia lleva apenas 5 millones. Es decir, visto en frío, parece ser que no nos está golpeando tanto como otras en otro momento nos fueron golpeando. No quiero dejar tampoco de señalar que efectivamente hace un siglo se tardaron bastantes años en tener, aunque fueran experimentales, vacunas. Hoy ya disponemos de varias vacunas experimentales y de medicamentos también aprobados para su utilización en esta coyuntura. Parece ser que tratan de imponernos el miedo, el pánico de que viene peor, de que nos mantengamos distanciados unos de los otros, no solo físicamente, sino psicológicamente, y que naturalmente podamos ir viendo cómo efectivamente se nos presenta la oportunidad de reconocer que efectivamente tenemos mejores expectativas, porque tenemos esperanza, porque sabemos que si bien la humanidad y sus estilos de vida nos ha conducido hasta aquí, también disponemos de recursos para transformar esta realidad. No quiero dejar de saludar a quienes nos siguen del Río Bravo al Suchiate en diferentes entidades federativas, del Suchiate a la Patagonia en diferentes naciones que nos siguen, y del charco al otro lado, en algunos lugares de Europa oriental y occidental, y un poquito más allá, el Caribe. Y no quiero dejar de desearles, más allá del deseo y del principio del placer, este año que, cierto estoy, nos irá mejor. No quiero dejar de recordar como cada año hago, porque tenemos un año más, pero también lo hago cada programa. Un mes más, y el compromiso de ofrecer la verdad histórica ante la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Portos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica por parte
del gobierno en turno, porque fue un crimen de Estado por la participación directa de fuerzas del Estado en sus niveles federal, estatal y municipal. Aún no se tiene la verdad de los hechos. No quiero dejar de señalar que la otra epidemia que tenemos en México, Guerrero, fue un lugar de experimento de una guerra sucia que costó otras tantas vidas. Y que a la vuelta de los años tenemos más de 100,000 muertos y más de 100,000 desaparecidos. Entonces resulta que nos la hemos pasado entre la ansiedad, la angustia y la desesperación por la violencia estructural que nos agobia. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de decirles a los familiares de los desaparecidos: la realidad no desaparece ni las personas, alguien se las lleva, con otros fines oscuros o no. Y no quiero por tal razón dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Nair, alumna de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad del Estado de Morelos, la Autónoma, que fue desaparecida hace más de 8 años en contra de su voluntad, y su pareja ejecutada o asesinada en el lugar de los hechos. Es por ello que no quiero dejar de enviar ese fraterno saludo y abrazo a Angélica y a todos los buscadores que siguen y continúan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, secuestrados, levantados, asesinados, ejecutados y más. Y el día de hoy no quiero dejar de agradecer a Chava, bueno, a José Estrada, autor de un libro que se llama Centauro, que seguramente tendrá que ver con un personaje mítico, el centauro, que era mitad ser humano de la estructura de la cintura para arriba, y la inferior era caballo, a diferencia del minotauro, que hacia arriba era humano y hacia abajo era un toro. Seguramente tendrá sus razones Pepe, José, Chava, a los cuates, de haber elegido el término centauro. No solamente es metafórico, supongo que es literal. Pero mejor él que yo nos contará los motivos que subyacen, uno, al título del libro, dos, a la naturaleza del mismo, que es indudablemente una historia de vida, y algo más. En la Sierra de Guerrero, un estado tradicionalmente dejado de la mano de Dios, abandonado, pobre, excluido, reprimido, y eso que más de la mitad de los nombres de los que dirigieron la independencia, la guerra de independencia de México contra la corona española, eran guerrerenses. Nicolás Bravo, naturalmente, desde luego, por eso se llama Chilpancingo de los Bravos. Vicente Guerrero, que era de Tixla de Guerrero, y puedo mencionar a otros más, los hermanos Galeana, Tecpan, Juan Álvarez, porque resulta que Atoyac es de Álvarez. No digo lo mismo de Huitzuco, porque eso es de los Figueroa, que es otra historia posterior, y que mejor que yo el buen José Estrada nos platicará, porque no es lo mismo vivir la discapacidad en ambientes urbanos que en ambientes rurales. Y no es lo mismo vivirla en una época, no sé qué edad tengas, eres probablemente más joven que yo, pero en la época en que yo lo viví, no era lo mismo que hoy se puede
obtener como apoyo. Supongo que algo similar nos narrarás. Cierro mi boquita, si no, ¿para qué te invito? Y Chava, muchas gracias por participar en la Comuna de la Palabra. Saludos a la familia y adelante, caminante. Ok, Enrique, es un placer estar en este programa en el cual ya llevas tiempo con la Comuna de la Palabra, has ganado seguidores, muy acertadas tus participaciones en cuestión de la gente que invitas, temas muy sobresalientes en el área de la neuropsicología y la psicología y demás. Y bueno, pues la verdad es un placer, es un placer. Creo que nos conocimos hace alrededor de unos 10 años, tal vez, un poquito más, en alguna ocasión en la que llegaste a ese pueblo olvidado, como tú le dices, del estado de Guerrero. ¿Sí? En realidad, no le dije así, es como San Luis La Loma, en Costa Grande. Conozco un poquito el estado de Guerrero y le dicen San Luis La Goma, por ciertas razones que ambos conocemos. Y a Tlacotepec le dicen Narcotepec, por razones, algunos, pero lo conocemos como Tlacotepec, de Leodoro Castillo. Otro personaje de la historia, pero otro personaje. Sí, así es. Así es, Enrique. Fue un placer en aquel tiempo y sigue siendo un placer en estos tiempos. Pues, Centauro, decías, ¿por qué el nombre de Centauro? Bueno, pues tú lo ilustraste muy bien al mencionar esa fusión entre el humano y el, digamos, el animal, en esta ocasión de Centauro, pues el caballo, ¿no? El tronco hacia abajo, pues totalmente equino, y del tronco hacia arriba, pues totalmente humano. Mira, el hecho de ponerle Centauro tiene que ver precisamente con esta fusión, esa unión entre el caballo y el hombre. Y tal vez el Centauro en aquellos momentos cuando Homero en la Ilíada y la Odisea lo narra, habla de aldeas llenas de centauros en donde son prácticamente guerreros, ¿no? Personajes míticos que se dedican a la cuestión de la guerra, usando la fuerza, pero también habla de un gran centauro de aquellos tiempos llamado Quirón, al quien se le atribuye la educación de los grandes héroes de aquel tiempo, ¿no? Como el gran Aquiles. Y bueno, pues este centauro pues tenía toda la cuestión de la inteligencia, la sabiduría, era maestro del arte, enseñaba el canto, la música, inclusive cuestiones de medicina, el secreto de la medicina natural, de las plantas. Y bueno, entonces se narra ahí de que el centauro de aquellos tiempos que se narran, pues es esa parte de la fuerza, pero sí también de la parte de la razón y de la sabiduría. Bien, entonces, simplemente yo elijo el nombre de centauro por esa comunión, digámoslo así, entre yo y mi caballo. Creo que después de haber estado 8 años aislado en casa, tú lo decías, no sé, no es lo mismo vivir una discapacidad en un medio rural como en un medio urbano. Sin duda las posibilidades, las oportunidades de desplazamiento son totalmente abismales, ¿no? En la ciudad puedes tener a la mano un transporte, puedes tener cruzando la calle a lo mejor un servicio, y en el medio rural pues se complica. Más si vives en la cima de un cerro, de donde
por las mañanas, por las tardes y a la hora que desees, puedes salir al patio de tu casa y observar la población. Entonces, imagina ese cerro que no tiene acceso de vía carretera, que solamente la gente subía, las personas que vivían en esa área de la población, bajaban al pueblo pues a pie, no había más, solamente a pie se movían. Entonces, este hombre que te está hablando, José Estrada, que también conocido como Chava en la población de Tlacotepec, creo que nadie me conoce como José, todo el mundo me conoce como Chava. Yo no te conocía como José. Sí, exacto. Pues ese es el nombre que se plasmó en el registro civil, José Estrada. Y bueno, tú sabes que de pronto la gente, la familia te va poniendo inclusive otro nombre, ¿no? Te pone otro nombre porque querían que te llamaras de tal manera. Y bueno, se va quedando algo ahí de esos deseos. Entonces, a alguien se le ocurrió que querían que me llamara Salvador y pues como no se puso en el registro ese nombre, pues comenzaron a decirme Chava, Chava. Y bueno, a partir de ahí, pues se me queda ese calificativo. Y bien, volviendo al tema del movimiento, del desplazamiento, a los 10 años de edad yo tuve mi accidente, una caída. Tenía 10 años, iba en cuarto año de primaria. Entonces, cuando pasa eso, después de un año de andar en los hospitales, en las ciudades, pues nos regresamos al pueblo. Y bueno, creo que fue entonces cuando me di cuenta de la realidad, de esa cruda realidad que estaba viviendo. A lo mejor en los momentos en los que anduve en el hospital, todas esas cuestiones de intentar hacer algo para volver a caminar, pues la mente estaba un tanto distraída y confusa, perturbada. Pero cuando regreso a mi realidad, que es mi pueblo, a mi casa, y tener ahí esa realidad de querer ir al pueblo, de querer ir a la escuela, de querer salir a jugar con los amigos, pues es ahí donde comienza esa cuestión de, pues no se puede, no es lo mismo. Bueno, pues después de 8 años de estar ahí aislado socialmente, digamos, haciendo mil cosas para no perderse en ese mundo oscuro y entrar en la cuestión de la angustia y desesperación, pues buscamos mil formas de estar bien. La lectura. Yo les digo muchas veces a mis amigos, a la gente, inclusive creo que narro un poquito en el libro, lo menciono un poco, la cuestión de la literatura, yo le llamo, y muchos le llaman la literatura barata, ¿no? La cuestión de que pues leía los cuentos vaqueros, el policíaco, los cómics, el hombre araña, Calimán. Entonces me convertí en esos momentos en un devorador de todo ese tipo de literatura y, y bueno, creo que eso me ayudó bastante también, ¿no? A que mi mente volara a otras dimensiones y olvidar un poco la situación en la que estaba. Otras muchas cosas que tuve que hacer, juegos con los pequeños, los amigos que llegaban a la casa. Hasta que, mira, mi padre fue en su momento comerciante de equinos. Traía del centro del país, del Estado de México, del Estado de Morelos. Venía a comprar ese tipo de animales y los llevaba para allá a la sierra y los vendía. Obviamente había una buena ganancia en aquellos tiempos. Y en una de estas llegó con un caballo. Llegó con un bonito caballo de un color amarillo. En el argot de los caballos le llaman bayo, el caballo bayo, por el color. Bueno, cuando el bayo, sí, entonces, pues no sé qué miró mi padre o qué imaginó. Creo que su mente voló cuando ese caballo llegó a casa por las características de ese animal, muy manso, muy mansito, muy noble,
Eh, la contraparte de que también si querías que se volviera un poco con brío, de moverlo rápido, de correrlo, también tenía esa cualidad. Entonces, un día me dice mi padre, ¿sabes qué? Yo tengo la ilusión de que tú llegues a montar a ese caballo, que lo montes. Y bueno, yo ni por mi mente cero pensaba esa cuestión de pensamiento que me haya cruzado de montar el caballo. Hasta que logré a través del DIF municipal conseguir una estructura de fierro llamada aparato ortopédico, la cual después de conseguirla, pues estuve en práctica para poder moverme, ceñirla a mis piernas, a la cintura y aprender a caminar con muletas y con esos metales pegados a las piernas, ¿no? Creo que tú me has de entender muy bien estas cuestiones. Sí, yo también los usé. Y alguna Sí. vez tuve la oportunidad de montar un caballo, pero como no tengo fuerza en las piernas, pues no había cómo sostenerme con el caballo y me amarraron los pies por Sí, abajo del sí, caballo, sí. pero en realidad si me ha tirado, yo creo que me arrastra todo el camino. Entonces, no está Sí, fácil el caballo. Por lo no. demás, el centauro Quirón es considerado padre de la medicina, porque cuidó al hijo de Apolo, que es considerado el padre de la medicina, un humano, Esculapio o Asclepios, y le enseñó hasta cómo resucitar. Ese centauro era. Por eso, cuando vi el título de centauro, dije: pues, ¿quién más? Además de que a Pancho Villa le decían el centauro del norte, dije: pues, un centauro en la sierra. ¿Dónde más que no fuera como Pancho Villa? Ok, Adelante. ok, ok. Muy bien, entonces, cuando mi padre me observa y ponerme de pie y estar caminando, pues intentar caminar penosamente ahí, pero logrando moverme de pie, yo le miré en el rostro una sonrisa que, que era como una sonrisa de esperanza. Entonces un día veo que tiene el caballo en el patio de la casa y la silla a un lado de él y se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Quiero que intentes montar el caballo ahora. Y yo me quedé perplejo, le digo, ¿cómo? Sí, ve, ponte tus aparatos, regresa y el caballo ya va a estar ensillado. Bueno, pues con cierto temor, pero también con un cosquilleo ahí por la curiosidad de si se podía hacer o no, pues entré a El caballo casa, aguantaba los fierros sí, fácil, encima, no sí, por fácil, peso, aguantan más el peso, pero los fierros ahí sobre su cuerpo. exacto, sí, una estructura muy rara para ellos, ¿no? Entonces, regresé ya con los aparatos puestos, las muletas, y bueno, me acerqué a él y hice movimientos muy poco comunes, ortodoxos para la forma en como a él estaban, o él estaba acostumbrado a que le montara, ¿no? Tiene el estribo, un brinco y listo sobre sus lomos. Tuvo que soportar que un cuerpo extraño se deslizara hacia arriba de su lomo hasta quedar sentado. Tuvo la paciencia de esperar a que ese jinete acomodara sus piernas con ese metal y sentir esa dureza del metal sobre sus flancos, sobre las costillas. Muy cierto lo que comentabas, ¿no? Eh, algunos tipos de discapacidad, como la mía, y tal vez como la tuya, la falta de fuerza en las piernas, pues era digamos, algo ahí que no daba como para pensar en que iba a hacerse una buena monta, ¿no? Pero bueno, finalmente quedé sobre el caballo y papá agarró la rienda y lo caminó sobre el patio, una, dos vueltas, tres. Y al llegar de nuevo al punto estaba la tranca enfrente de madera para salir hacia la calle. Yo miré esa tranca y sin más le pedí a papá que abriera, que yo quería salir afuera.
sin siquiera haber practicado mucho. Él no se opuso, simplemente me miró y me dijo, toma la rienda de esta manera, así y así, y el caballo hará lo que le corresponde, tú nada más intenta ir de manera segura. Salimos de la casa. Creo que esa parte del libro donde narro este momento que estoy hablando fue, la primera parte. sí, la primera parte. Creo que para mí es una de los momentos que más me movió al momento de estar escribiendo. Porque hay un reencuentro, ¿no? Entre mi pasado de 8 años de estar aislado y ese momento, ese día de salir, de sentir el aire sobre mi rostro, arriba de un caballo con más de prácticamente 2 metros de altura, dominando un panorama que jamás imaginaba haberlo podido hacer. Bueno, pues fue un reencuentro porque en la parte de abajo del cerro, un arroyo, pasar por ahí, recordar las travesuras de chiquillos, el aprender a nadar sobre esas pozas de agua, o sea, fue algo tremendo, ¿no? Un encuentro brutal tal vez, ¿no? Como se dice ahí en la narración, pero era necesario y bueno, pues a partir de ahí ya nadie pudo parar a Chava o como el libro Centauro, ¿no? Esa comunión entre el caballo y yo se volvió del día a día, diario, diario. Yo Y la decía, bueno, gente, ¿qué decía? No se vaya a caer ese papá irresponsable, ¿cómo manda al hijo a caballo? ¿Qué tal si se cae, lo arrastra, lo pisa, lo patea y lo deja peor de lo que está? La gente tiene otro mundo en la cabeza. así es. ¿Cómo asumió el pueblo contigo al centauro? Porque pues, 8 años encerrado en tu casa no ibas a la escuela, ¿o sí? ¿Cómo estudiaste? Empiezas de nuevo a salir, la gente te ve y has de decir, ahora qué valiente él, pero qué arriesgado el papá, la mamá, no sé, ¿qué pasó ahí? Pues mira, de hecho, en el regreso de ese momento de la primera monta y salir al espacio abierto, pues cuando yo regreso, fácil me dice como 1 hora, hora y media, en un trayecto de 1 kilómetro o 2, pero no tanto por la lentitud, sino por los momentos que le tenía la rienda para extasiarme de lo que miraba, ¿no? Y en el momento del reencuentro en ese arroyo, pues me tardé fácil una media hora, yo creo ahí contemplando y desconectándome de todo. Cuando regreso a casa, mamá ya estaba prácticamente con el Jesús en la boca y papá ya se había ido a asomar del cerro hacia abajo donde estaba el hijo. Pero papá jamás denotó temor, jamás. Creo que eso me lo transmitió y de alguna manera me volvió valiente para estar de arriba del caballo. Y mamá pues casi que le da un coscorrón, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Cómo es posible que lo subiste o le permitiste ir sobre el caballo, ¿no? Y los vecinos que no se diga, mirándome y como igual lo va a tirar, ¿no? Más que cuando papá a veces echaba sus copas de licor y se sentía un tremendo jinete, pues galopaba el caballo de extremo a extremo de la calle, ¿no? Que son alrededor de 100 metros. Un cuarto de milla en 100 metros te alcanza una velocidad tremenda, ¿no? Prácticamente lo que dan sus patas. Entonces, cuando el caballo papá lo tomaba para correrlo en esos momentos, pues el caballo tomaba una actitud pues, en todo lo que era su energía, ¿no? Y al mirar, comparar ese momento de Chava arriba del caballo y momentos de peligro, de adrenalina, con papá montándolo, pues seguramente hubo muchos pensamientos de los que tú comentas, ¿no? Lo va a tirar, no, ¿cómo es posible que esté arriba de ese caballo? Cuando se da la primera incursión al pueblo, y te confieso, yo voy demasiado temeroso, fue algo, sí, con mucho momento de emoción de entrar al pueblo nuevamente, de estar ahí en esas calles que de niño había recorrido, pero sí con mucho temor, pero con una gran ilusión también. Yo quería que alguien me señalara, pero que dijera, oye, tú eres el del accidente, yo soy tu amigo de aquellos tiempos, tu compañero, yo te conocí, pero nada, nada. Tristemente, el corazón se me estrujó porque fui un total desconocido que entró al pueblo.
Algo digo en una frase que me sentía como un jinete del viejo oeste al entrar a un poblado, todo polvoriento sobre el caballo y todo mundo miradas recelosas, ¿no? Entonces así fue, prácticamente así fue. O sea, miradas como con morbo, con curiosidad, ¿qué onda? ¿Quién es? Sí reconocían al caballo porque papá pues se la pasaba cabalgando en las calles del pueblo muy continuamente, al caballo lo identificaban, pero el que no identificaban era el jinete. ¿Dónde está el original, no? ¿Quién lo monta? Entonces, pero bueno, poco a poco, con esos temores, pero con muchas ganas de incursionar otra vez en la vida social, pues poco a poco nos fuimos abriendo paso, empecé a hacer amigos, las personas, pues creo que hubo buena aceptación. Sin duda, no faltaría alguien, la discriminación, la segregación, pero finalmente creo que la gente del pueblo se por toda de aceptar, ¿no? De aceptar a una persona con algún tipo de discapacidad. Así es, Enrique. Es curioso lo que señala, porque comentaba, a los 10 años tienes un accidente, ibas en cuarto de primaria, Así es. dejas de ir a la escuela, 8 años de rehabilitación física, esos aparatos que los hacían, que es que de aluminio reforzado, una calamidad desde el pie. Yo los usé algunos años, pero me deshice de ellos. Dije, viva México y a pura muleta. Ok. Con los aparatos caminaba sin muletas, me deshice de los aparatos y a pura muleta. Pero regresar a la escuela. Hay una película turca, como refiere Elizabeth Mulatu, creo que es turca, se llama Caballo de dos patas. En esta comunidad árabe contratan a un muchacho que su función es cargar como si fuera caballo a la persona que también tuvo un accidente medular y ya no usaba las piernas. Por eso se llama caballo de dos patas. Y la relación entre el jinete porque lo trata como caballo, pues finalmente le pagan para que sirva de caballo. Ese caballo. Okay. Entonces, de cabrón, caballo. Lo trataban como caballo. Hasta metafóricamente le ponen sus herraduras en las... No, es toda una calamidad en las metáforas, pero efectivamente Elizabeth Mulato se acuerda de esa dificultad para desplazarse, ir a la escuela, conocer chicas, pasas de los 10 a los 18, de los 10 a los 18 años, empiezas a andar a caballo, otro mundo para ti y para ellos, readaptarse. Hoy 2 años de distancia física es nada para lo que enfrentaste, ¿no? Así es. Digo, que estabas encerrado, leías, yo también leía Calimán, Fantomas, el Vaquero Semanal, todos los cómics que nos regalaban las monjas de la caridad, hasta Vidas Ejemplares. Uno leía lo que tuviera enfrente con tal de estar ahí. Pero ahí éramos bola, éramos 40. Tú eras en tu casa con tu familia. Y en un lugar, en una época histórica además donde Tlacotepec no es lo que es hoy. No, para nada. Es decir, se echaba sus licores tu papá, pero tú también, según sé, y el caballo te cuidaba. Según lo sé, tú mejor que nadie nos puede contar. Así es. Ok, mira, regreso un poquito y ahorita vamos a ese episodio tremendo de la vida. En la cuestión de la pregunta de cómo continuar los estudios que hacías hace unos momentos, pues efectivamente yo en cuarto año de primaria, cuando tengo esta caída que ocasiona la lesión medular, y bueno, pues prácticamente se termina todo, ¿no? O sea, esos 8 años, ni cómo pagar a algún maestro particular que fuera a casa a darme clases. Aparte, pues tal vez no hubiera servido nada, porque para que le dieran legalidad a una terminación de estudios, pues difícilmente se podría en esos tiempos, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a montar el caballo y empiezo a salir, a integrarme socialmente, alguien me identifica y me dice, oye,
¿no te gustaría terminar tus estudios? Digo, claro, si eso siempre lo traigo en la mente, yo quiero concluir lo que quedó ahí pendiente y ya me hablan del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El INEA. El INEA, exactamente. En esos tiempos de finales, bueno, toda la década de los 80s, a principios de los 90s, pues estuvo duro el instituto, el INEA, sobre aquellos lugares. Creo que hubo muy buena promoción, promotoría de este servicio. Y bueno, pues sin pensarlo más, pues me acerco a algún promotor y pido mis libros, mis paquetes de libros. En 2 años más o menos, entre 2 años y medio, estaba terminando lo que era la primaria, concluyéndola, y la secundaria. Alrededor de mis 20 años, 21 años, yo ya tenía la primaria y la secundaria. Tú sabes que la cuestión del alfabetismo, de la alfabetización a través del INEA, es mucho de autodidactismo, ¿no? O sea, ahí está el paquete de libros, indicaciones, estudia, y se viene el periodo de exámenes. Y si tienes alguna duda, consúltalo con tu asesor. Y bueno, pues creo que de algo sirvió haber leído todos esos libros, ¿no? Vaqueros, porque tenía la lectura desarrollada, fluida, comprensión, creo que también la logré a través de todo eso. Entonces creo que no se me dificultó entender, comprender los términos que venían en los libros, ¿no? De primaria y todo eso. Entonces, pues logré terminar esta etapa de los estudios y me tuve que esperar alrededor de 3 años para iniciar la preparatoria escolarizada. Prepa abierta, ¿no? Escolarizada, la preparatoria ya la hice escolarizada. Porque, como recordarás, a mí me tocó coordinar el sistema de prepa abierta sí, para personas con discapacidad en Guerrero. Sí, lo recuerdo. Y pues fue otra modalidad que apoyó, sí, pero sí, fuera de las sí. escuelas regulares. Perfecto. ¿Tú te fuiste a la prepa? Sí, bachilleres estaba enfrente de la casa. Enfrente de la casa, como unos 5 minutos del cerro, se podía observar en la parte de abajo, una parte plana donde está el edificio. Y las cosquillitas estaban ahí de que me inserto en bachilleres, voy a bachilleres, no voy a bachilleres. Confieso que parte mía no sanaba aún ese periodo de aislamiento y creo que algo dentro de mí se resistía mucho a la convivencia con chavos, adolescentes prácticamente, ¿no? De 14, 15 años, entrando a bachilleres. Y no tomaba la decisión hasta que llegó a Tlacotepec un cura, un sacerdote, y tuvo la idea, creo que brillante idea de echar a andar una preparatoria. Sí, de corte religioso, pero una preparatoria privada. La Madre Teresa de Calcuta. Exactamente. Así le pusieron por nombre a la preparatoria Teresa de Calcuta. Y bueno, pues yo para ese entonces yo ya estaba insertado en lo que era los coros, el coro de la iglesia. En el aislamiento aprendí a tocar guitarra. Tenía una grabadora en la que escuchaba música, todo lo que daba del volumen. Quería perderme a veces en escuchar mis demonios interiores a través de la música. Y bueno, llegó el momento en que quería aprender a tocar guitarra y no había dinero para comprar una guitarra. Entonces lo que hice fue vender la grabadora. Decidí no escuchar música más y comprar una guitarra. Y empecé a comprar los famosos métodos fáciles para tocar guitarra. Guitarra fácil. Guitarra fácil, exacto. Y bueno, ahí, con eso comencé. Aprendí a afinar, aprendí las primeras notas. Así es cuando yo me inserto socialmente otra vez, desarrollo ya un poco más la habilidad de tocar la guitarra con el grupo del coro. Entonces, cuando este sacerdote llega, me identifica y me invita a formar parte de la primera generación de la preparatoria. Y de la misma manera, pues, vamos, ya no lo pensé más. Me inserté ahí, la edad, creo que ya tenía 27 años ahí cuando
en el momento en que me inserto en la preparatoria. Y bueno, creo que ese fue de los momentos en los que pues viene esa parte de donde que hablabas, ¿no? De los tragos que se echaba mi padre, pero que Chava también cayó en un momento en ese espacio de vida, ¿no? En ese querer experimentar. Hablo de que con los grupos de jóvenes, de jovencitos, con los que hacía amistades, pues podía involucrarme en las actividades que se hacían de manera normal para muchos y que yo intentaba entrar a ese tipo de actividades, ¿no? Lúdicas o como pues, pudieran llamar, o no sé, de distracción, de esparcimiento. Y una de esas, pues, fue la cuestión de probar el alcohol. Y lejos de pensarse que una persona con discapacidad que medio camina con muletas y arriba de un caballo, en momento de alcohol, con el cuerpo alcoholizado, pues corría el peligro de quedar por allá en una banqueta o en la calle, o tirado y arrastrado por el caballo. Creo que hasta en eso hubo dignidad, Enrique. Hasta eso hubo dignidad de no quedarse en una banqueta. En los momentos en que me sentía o se terminaba la parranda, pues levantarse de la banqueta en donde estaba uno sentado con los amigos, trepar al caballo. Creo, por eso hablo ahí de que la juventud es maravillosa en cuestión de la fuerza física y la mente. Entonces, pues, trepaba al caballo y recuerdo que llevaba la rienda tensa por las calles del pueblo hasta que yo sentía que ya estaba libre de esas calles y me enfilaba ya rumbo a la casa, a ese cerro. Ahí le soltaba la rienda al caballo y prácticamente le decía, haz lo que quieras. No necesitaba guía ahí ya el caballo para llegar a la casa. O tal vez ahí debería de ir más alerta porque era una vereda por la falda, ¿no? Que le llamamos, el relieve del terreno. Pero bueno, llegábamos a casa, 2, 3 de la mañana. Y mis padres, pues siempre en esa etapa de locura, pues dándoles dolores de cabeza, ¿no? ¿Dónde estará el hijo? ¿Qué estará haciendo? El peligro, el caballo, seguramente va a quedar por allá. Pero mira, hablo en el libro de que no es muy de orgullo de contar ese momento, ¿no? Pero es necesario, si vas a hablar de ti, si vas a hablar de tu vida, le decía al amigo Víctor Figueroa, eso es desnudarse, esto es abrir el alma. No hay más, no hay Es más más. fácil que desnudarse en realidad. Así Desnudarse, es. te quitas la ropa y ya. Para quitarte de esos demonios interiores que llevas. Pero terminas la prepa y luego te vienes a la UAM. Así es. Haces una licenciatura porque en la sierra no hay universidad, por eso el Víctor está jode que una universidad para la sierra, porque hace falta, y ya lo planteábamos desde antes. A mí me tocó trabajar con Vicario Portillo en la montaña alta, cuando se crean las famosas interculturales, se crea una hasta Casa del Demonio y una sede de Chapingo en San Luis Ajatlán. El problema era que no hay, y la UAGRO tiene una extensión amplísima, tiene más de 60 preparatorias distribuidas en todo el estado, y Así tiene es. un chorro de unidades académicas de licenciatura y posgrado, más allá de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y las grandes ciudades. Pese a todo, la sierra sigue siendo ayuna de una universidad, pero tú fuiste a la universidad. Es decir, parece ser que las barreras nos las imponemos, además de nosotros, el entorno social que no nos da, pero pese a todo saliste. Te viniste a vivir acá a Morelos, Así es. estudiaste acá, terminaste una licenciatura, se dice fácil como lo estoy contando, ¿no? Pero, ¿de qué vivías acá? ¿Cómo te organizabas?
para desplazarte en una ciudad como Cuernavaca, que es asquerosamente adversa para las personas con discapacidad, muletas, sillas de ruedas, y le dicen Cuernavaches, Moreloyos, la ciudad de la eterna brincadera, ahora Balacera le dicen, pero en el fondo, ¿cómo le haces? ¿Te vienes solo, sin un pariente acá? ¿O qué? ¿Cómo le haces? Muy bien. Pues mira, en ese eterno andar a caballo por alrededor de 10 años, y en los momentos de salir hacia las calles de Tlacotepec, yo intentaba no quedarme en casa más. Yo decía, estuve ya demasiado tiempo confinado como para perderme un atardecer sin salir a recorrer las calles de mi pueblo, sin salir a convivir con los amigos, con la gente que vas conociendo. Entonces, en ese ir y venir, no era un ir y venir sin son, sin ton y son. Siempre en la mente estuvo plasmado algo. Hay que ir más allá, hay que intentar hacer algo más. No, no me puedo quedar convertido en un eterno vagabundo en mi pueblo, arriba de un caballo. No lo concebía así. En mi interior sabía que eso era pasajero. Y más cuando estaba ya dentro de lo que era la preparatoria y que se venía ya al final de ese nivel de estudios. Empecé a aprender a manejar también auto. El caballo le empecé a dar descanso, perdón, ya en el último año de la preparatoria, eh, del 99 al 2000, el caballo ya no lo montaba mucho. Empecé a manejar, conseguí un carro y ya andaba prácticamente al volante. Pero el pensamiento estaba, Tlacotepec, ¿qué más me puede dar Tlacotepec? ¿O qué le puedo dar yo a Tlacotepec? Creo que necesitamos algo más. Y bueno, salí de ahí y uno busca a veces los familiares, los amigos, en donde están. Y bueno, Morelos está plagado de familia, de amigos. Entonces, pues decidí venir al estado de Morelos. En algún momento quise ir a lo que era o a lo que es el Conservatorio de las Rosas, a Morelia, a estudiar una licenciatura en música. Pero decidí irme a la UAM. Y bueno, pues ya estando en Morelos, de entrada me vengo solo, pero enseguida mi madre me muestra el deseo de seguir conmigo, de estar conmigo. Creo que la mamá es una persona un ser dentro de la vida, inacabable en el tiempo, en sus deseos de querer que el hijo sea el mejor siempre. Y bueno, mi madre a mí me puso las herramientas que la vida le dio a ella para que su hijo trascendiera. Entonces, cuando ella me dice que quiere venir conmigo a la universidad a vivir esa aventura cerca de mí, yo trato de persuadirla, de decir, mamá, ya hiciste mucho por mí, descansa, relájate, ahora voy solo. Pero no, entendí también que su motivo y su motivación de vida era yo. Entonces, no es que le permitiera, simplemente le dejé, adelante mamá, vamos, vamos. Y bueno, pues ya estando en Morelos, en el 2003, ya casi en cuarto, quinto semestre, pues ella le viene por ahí una enfermedad un poco rara. Ya hasta el final le detectan que era leucemia. Pues ya cuando le detectaron eso ya era demasiado tarde, ya prácticamente estaba en sus últimos momentos. Y bueno, pues el creador se la lleva, ¿no? Entonces, pues un momento muy duro para mí en esa realidad de ya estar en la UAM. Pero bueno, yo creo que pensé que si el caballo bayo me había dado piernas para caminar y alas para volar, mi madre me había enseñado todo y me había dado todo también. Entonces, intuí
y pensé que ellos hicieron su parte en el camino de mi vida y que de ahí en adelante tenía yo que hacer lo mío. Ya sin mi gran amigo el caballo Bayo y sin el ser más querido por mí. Y bueno, pues tuvimos que trabajar de inicio, estuve en un radiotaxi en el turno de la noche, de 11 a 7 de la mañana, para pagar el transporte. No tenía carro, sí sabía manejar, pero no tenía carro, se había quedado en el pueblo. Me transporté en puro taxi, yo nunca usé la ruta, ¿para qué? No, le tenía pavor a la ruta, ¿no? Más cuando veía que se daban los arrancones, dije, no, pues ahí voy a quedar debajo de las llantas. Entonces, pues, estuve en ese radio taxi alrededor de 2 semestres, mientras la cuestión económica se equilibraba. Estudiar por la tarde en el ICE, en el Instituto de Ciencias de la Educación, y por las mañanas, pues, a dormir un poco después de la trasnochada del servicio que les prestaba ahí a la estación de radiotaxis. Bueno, pues otra cosa que me ayudó bastante para subsistir económicamente fue el oficio de la talabartería, que ya lo había aprendido en Tlacotepec cuando andaba a lomos del caballo. Fue de mis primeros conocimientos de aprender una actividad para generar dinero. Entonces, empecé a darme a conocer ahí en Cuernavaca con mis trabajos, me empezaron a pedir cinturones, carteras, y bueno, pues fue otra cuestión, ¿no? Ahí de supervivencia. Y dentro del ICE hice grandes amigos, gente que empatizó conmigo. En alguna vez, antes de irse de vacaciones, al término de un semestre, se acerca una compañera y me dice, José, te tenemos una gran sorpresa, pero no te la vamos a dar ahorita, hasta que regresemos de vacaciones. Ok, me dejaron con la incertidumbre, ¿qué será, no? Pero ¿sabes? Cuando regresé, ¿qué pasó? Enorme sorpresa. El ICE, en sus principales accesos, estaba lleno de rampas. Esa era la gran sorpresa que me tenía, ¿sí? A la entrada principal del estacionamiento, una rampa. A la entrada hacia la dirección de la escuela, otra rampa. En la entrada a un costado hacia lo que está ahora el edificio de psicología, otra rampa. Del otro lado hacia la calle, pues no se podía porque había demasiadas gradas, ¿no? Pero ya con eso que era suficiente, más que suficiente. Entonces me quedé sorprendido, agradecido infinitamente y me di cuenta que cuando el otro se alía contigo y empatiza en tu situación, se pueden hacer grandes cosas, grandes cosas. Simplemente necesitamos de ese momento, ¿no? De brindar, pues, miradas de aceptación, de apreciación hacia el otro, de aceptación, todo eso, más que nada. Y creo que a partir de ahí, cuando alguien entra en esta dinámica de tratar de entender al otro, pues es cuando realmente suceden las cosas. Antes creo que no. Entonces, muy bonita esa estancia en el ICE por los amigos, por los compañeros, los maestros. Te puedo decir que no recuerdo ningún momento de segregación ni de discriminación dentro de lo que fue el ICE. ¿Sí? Y a lo largo de mi vida, con esta situación de la discapacidad, he intentado siempre cerrar ojos a los momentos de discriminación. ¿Sí? Y de intentar ir con la mirada en alto siempre. Y bueno, la dignidad yo creo que es algo que jamás se debe de doblegar, jamás. Es lo que nos mantiene. De hecho, a mí me preguntaron cuando se hizo el documental Enrique Álvarez, La vida pasada en limpio, que conoces. Sí. También aparece mucho el concepto de dignidad. Y es una pregunta que recurrentemente me hacen. En dos preguntas. Una, ¿por qué la dignidad y qué entiendes por dignidad? Y dos, porque también me lo han preguntado, si no hubieras tenido el accidente, ¿qué sería de tu vida? Bueno, ¿estarías mejor, peor, igual? En realidad, eres lo que eres también gracias al accidente, gracias al caballo, gracias a tu papá, tu mamá, Raquis y quien te acompañe, ¿sí?
porque además tienes pareja, eres casado, tienes hijo, tienes familia. Es decir, parece ser que los obstáculos nos los imponemos porque algunos creen que el asunto de la discapacidad es un asunto o personal tuyo o familiar de tú y tu familia. Y quienes lo deben enfrentar son tú y tu familia. Pero después nos vamos dando cuenta que esta idea de la inclusión, la integración y la guaguara es un asunto social e histórico que si no lo asumimos colectivamente, con nosotros estamos fritos, porque no es tu problema, ni el problema de tu pareja, ni el problema de tu hijo, porque no es lo mismo que le pregunte, ¿qué sentía tu mamá de tener un hijo con discapacidad? O mi mamá, o mi papá, o mis hermanos. ¿Y qué siente tu hijo tener un papá con discapacidad? Porque es también el otro. Es formación para los hijos y no solamente con el asunto de la discapacidad, humanamente hablando. ¿Cómo la vives? Porque en efecto, quiero meter el comercial. Obviamente no nos va a dar tiempo, hora y media, como para echarnos la historia de tu vida, que es ejemplar también, que es sobre todo un estímulo a seguir porque mucha gente se derrota con una serie de problemas. No voy a prejuzgar si son minúsculos o mayúsculos, menores o mayores, superlativos o diminutivos, pero en realidad parece ser que parte de la superación de esas dificultades y obstáculos está en la actitud ante la vida y en la dignidad. Por eso te hago esas dos preguntas, porque en el fondo yo no sería yo. A mí, si no te hubiera dado polio, serías mejor o peor. Yo creo que peor, porque en el fondo lo que soy se lo debo a esto. Pero tú, porque uno tiene que aprender a luchar contra esto, de no haberlo tenido, pues no habría luchado contra esto y entonces hubiera seguido mi curso de otro modo. No sé tú cómo la vives, cómo la vive tu pareja, tu criatura, los cuates, Víctor, etcétera. Quien quiera puede pedir por Amazon de José Estrada el libro Centauro. Se les llega a domicilio. Puede ser un libro ejemplar para sus jóvenes hijos, que lean que hay otros problemas que no vemos, porque no los vemos. Ahorita es un encierro de 2 años, y mira que ya hablamos de consecuencias psicológicas de esta coyuntura, y pensemos en las consecuencias psicológicas para ti de 8 años de encierro en tu casa, porque estás en tu casa y no sales. 10 años en un internado yo, no sales ahí más que excepcionalmente, y la escuela y la vida es otro mundo, pero en realidad parte está acá adentro, aparte del entorno social. Quienes quieran, encarguen ese libro por Amazon de José Estrada Centauro. No quiero dejar de agradecer a Noemí Urano Ortega, mi esposa, Beatriz Alcubiere Moya, RF Manzanita Winstar, Blanca Vázquez, Raki Sky, naturalmente, Ale Hernández, Elizabeth Mulato, que es la que nos recordaba la película Caballo de 2 patas. Sería interesante que la vieran porque es algo así. Coquis Brito, que te manda saludos. Isis Villanueva lo está viendo. Coquis Brito dice que el padre Marchán Arroyo fue el fundador de la preparatoria. Es un dato que no teníamos. Al abuelo, el casi maestro Eduardo Rojas Salazar lo está viendo. Es decir, varias personas están viendo este programa y creo que está muy interesante. Y dejo esas 2 preguntas y los invito a suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, porque ahí colocaremos esta charla del día de hoy, y en Spotify también, La Comuna de la Palabra, colocaremos el podcast de esta charla. Para quienes no lo pudieron ver o no lo puedan ver, y para quienes lo puedan ver más tarde, saludos a su amigo Chava de Juan Gabriel Bravo, de parte de tu amigo Juan Gabriel Bravo Melchor. Juanito. Adelante. Perfecto, Enrique. Mira, la cuestión de la dignidad
tiene que ver para mí con, pues, con el amor propio, ¿no? El amor que tú te tengas a ti mismo, de cómo quieres que los demás te miren, de cómo quieres que los demás te traten. ¿O quieres que te traten como lastimosamente, diciéndote pobrecito, mira cómo está, mira qué desgraciado es por lo que le pasó? O que digan, mira, a pesar de las circunstancias, te mira de frente, a pesar de las circunstancias trae una sonrisa y a pesar de las circunstancias intenta de todo en la vida. Creo que estas dos cosas aprendí a visualizarlas desde el aislamiento, desde que estuve ahí encerrado en casa. Con los amiguitos que se acercaban a mí, su motivo de acercarse a mí era que les hiciera los papalotes para volarlos en ese cerro que tremendamente pega el aire por las tardes. Y bueno, nos poníamos a hacer papalotes y curiosamente el papalote que más se elevaba era el mío, el que yo fabricaba para mí y el que les fabricaba a los demás. Curiosamente ellos corriendo por toda la calle no lograban elevar el papalote. Y curiosamente Chava sentado desde su silla lanzaba el papalote a contracorriente, es decir, a donde el aire pegaba a mis espaldas, yo lanzaba el papalote hacia adelante. Esperaba una corriente y simplemente le daba un pequeño jalón y empezaba a elevarse el papalote. Y ahí aprendí que no se necesitaba correr ni nada para intentar hacer algo. Mi papalote se perdía en el horizonte y le tenía que reventar el hilo. De pronto los chicos venían a mí para ver el papalote que se estaba elevando. Y cuando lo perdíamos en el horizonte me gritaban, Chava, enreda, enreda, enreda más rápido, rápido, porque se pierde. Y en ese enredar, enredar el hilo para que regresara el papalote, por la fuerza que ya tenía en la altura, pues se reventaba el hilo y se perdía el papalote, ya no regresaba. Entonces ahí me di cuenta que las cosas se podían hacer. Con esa simple acción, luego los niños pedían que les hiciera trompos de madera, también aprendí a hacérselos, jugábamos las canicas, y dentro del grupo de niños había 2 o 3 niños que no les caía bien, decían, ¿por qué siguen tanto a Chava? Si Chava no puede caminar. ¿Sí? Entonces, aprendí ahí a querer a los demás y también a ser querido. Y aprendí ahí a ser mirado con esa dosis de que Chava es diferente, pero no se dobla. Chava intenta hacer cosas positivas. Y a partir de ahí aprendí que la dignidad de cómo tú quieras ser, de cómo quieras que te traten, es una decisión propia, no es de los demás. Es una decisión tuya. Si tú quieres que te traten con lástima o te vuelvas víctima ante los demás, pues ya es tu cuestión. Si tú quieres ser y estar siempre dignificado ante los demás, pues tienes que luchar, tienes que aprender a mirar de frente y a demostrarte a ti mismo que eres capaz de romper tus propios límites. Creo que eso, y Enrique, yo creo que tenemos algo en común. Yo 8 años en el aislamiento, solo con la familia y los amigos que se me acercaban. Tú durante alrededor de 10 años en ese lugar rodeado de compañeros, pero seguramente también tuviste que vivir momentos de lucha para no caer y no perder esa dignidad de la cual tanto nos preguntan, ¿no? De cómo es esa dignidad para nosotros. Entonces, algo de dignidad en el pueblo también que aprendí. Y en lo rural hay ambientes hostiles, donde quiera tal vez, pero en el medio rural a veces es más tremendo. La cuestión hostil de que se te mira a veces y se te trata a veces con agresividad. Entonces, ¿cómo responder una persona con discapacidad a este tipo de miradas, a este tipo a veces de comentarios? Pues bueno, yo aprendí a endurecer la mirada, aprendí a fruncir el ceño. Cuando alguien intentaba mofarse, tal vez simplemente endurecía el ceño, endurecía la mirada
Y creo que bastaba como para decir tranquilos. Yo no busco ninguna cuestión de roce, simplemente quiero ser. Y creo que eso me ayudó bastante, bastante también. Creo que lo narro también, que arriba del caballo mi mirada se tenía que endurecer, que a la vez miraba a todos pero a ninguno. Entonces de pronto que en la vida también cuando se encuentran con cuestiones hostiles, pues a veces es necesario, ¿no? No significa ponerte al tú por tú con nadie, simplemente es que te miren tranquilo y que te miren que puedes hacer las cosas, que eres igual que los demás. Entonces la dignidad creo que tiene que ver con todo esto. Y bueno, ¿qué hubiera sido si no hubiera pasado esto? Uf, no lo sé, Enrique, no lo sé. Pero seguramente no estaría en esta entrevista contigo. Seguramente el caballo Bayo no hubiera pasado por mi vida. Y Centauro no hubiera sido escrito. Tal vez el amor de la mujer que tengo al lado tampoco existiera conmigo. No lo sé. Y en ambientes hostiles como lo es lo rural y más esa área de nuestro estado de Guerrero, pues da como para que pues de pronto te vayas muy joven de esta tierra sin haberla disfrutado por cualquier cuestión que en esos ambientes se da, ¿no? De violencia, de todo ese tipo de cosas. Alguna vez un sacerdote le dijo a mi madre que estuviera tranquila por el accidente que me había sucedido, que no se mirara como esa parte de castigo ni nada de por el estilo. Y yo jamás lo he sentido así, jamás. Simplemente él dijo, piense qué hubiera sido su hijo o con todo, en todo este ambiente que tenemos en el pueblo. ¿Qué hubiera sido su hijo? Algún, Tal vez no existían en ese tiempo, pero algo similar, ¿no? Algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Simplemente que en aquellos tiempos pues era más personal todo, ¿no? Así es, Enrique, pues, ¿qué te puedo decir? La vida, todavía hay más. Juan Gabriel Bravo desde Dallas, Texas, nos está viendo. Ya ¿Mm? sabes que Sí, sabe sí, mi cuánto. amigo, por ahí está, Sandra amigo. Castaneda, de la familia Salgado Castaneda, desde Iguala, de la Sí, la esposa Independencia. de un querido Eh, amigo, el doctor. obviamente, Juan Díaz Reina, eso me suena a mezcal, para todo mal. Sí. Reina. Un gran saludo a mi amigo Chava. Recordarle que gracias a Chava aprendí a tocar la guitarra. Mira nada más. Oh, mira, qué bien. Saludos a Juan Díaz Reina. Me suena mezcal. Creo que por ahí hay uno de la Reina. Un mezcal que tengo ahí de Sí, la Juanito, Reina. Juanito. A ojos vistos, para todo mal y para todo bien también. Entonces, creo que hasta aquí hemos visto esto. ¿Y cómo ve? ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 2 años, Está chiquito dos todavía. años, Todavía no dos se años, enfrenta a estas calamidades. 2 años, pero mira que a su edad creo que empieza a vivir ya esta cuestión, ya la empieza a detectar, ya empieza a mirar que papá está un poco vulnerable en la cuestión física, empieza ya a querer ayudar a papá en todo, pero también le empieza el trauma de cuando papá como que se va, que quiere caerse o cosas así. Un día con las muletas las traía ahí caminando, perdí el equilibrio y me fui al piso. Pues fue un mar de llanto, no lo podía consolar. Papá, 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 papá. Entonces te digo, empieza a mirar esa parte, ¿no? Pero seguramente trataremos de formarlo con esa gran sensibilidad que aprenda de este mundo, a ser tolerante con todos los demás. Otro asunto que despierta son los grandes mitos sobre qué sí puedes y qué no puedes. Desde siempre alguien habrá pensado que tú ya no te ibas a casar.
que ibas a ser un enfermo a cuidar permanentemente. Es más, que tal vez como yo acabarás en una silla de ruedas, porque las rodillas ya no me dan después de 63 años. Pero como ya también tengo un hijo, tengo una esposa, la misma Blanca, ahí está. Y efectivamente, ¿cómo le ha hecho tu pareja? Porque también para ella no es fácil. Claro. Las familias de las parejas es que quieres ser enfermera toda tu vida, de qué vas a vivir, de qué te va a mantener ese hombre. No sé, a lo mejor Rakis o tu pareja es quien nos pueda abundar sobre este asunto, pero efectivamente, ¿cómo la vive uno? Porque uno también dice, no, pues ya no, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a salir conmigo? Porque además ya no puedes ir de las manos con la pareja. O agarras muletas o agarras la mano. No puedes ir abrazando a la pareja porque o agarras muletas o agarras pareja. Así es, Dos, así. no puede ir, como dicen popularmente, a tu lado porque las muletas ocupan espacio. Entonces, o va atrás o adelante, aunque las metáforas populares digan tu pareja ni atrás ni adelante, a tu lado, pues a tu lado te va a estorbar y te puede tirar. Ese tipo de cosas hasta cotidianas en la vida. Niños que le dicen a su papá, papá, ¿por qué ese señor camina así? Cállate, que no es que está enfermito, le dan el rabalazo. Mis Sí, hermanos se sí. peleaban con quien se te queda viendo y te dice, ¿y ahora qué? Porque se te queda viendo. Ujú. ¿Eso cómo se maneja? Porque también a la gente le interesa saber ese tipo, tan humanos, tan normal esto, que es tan diverso siempre. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ok, mira, eh, creo que una de las cosas, una de las grandes cosas que trajo a mí el hecho de montar a caballo, el hecho de andar a lomos del caballo bayo, eh, fue rescatar esa autoestima que en ocasiones estaba yendo de mí en ese encierro. Cuando el caballo bayo llega y comienzo a convertirme en un centauro ahí, mitad humano, mitad caballo, por sus cuatro patas y por mi tronco arriba de él, bueno, pues Chava se empieza a ser popular entre la población. Chava, creo que la mayoría de la gente lo empieza a mirar como al muchacho que sí tiene una discapacidad, pero que tiene este gran valor de enfrentar la vida. Y dentro de eso, pues los muchachos, los jóvenes, las jovencitas, yo tenía de alguna manera tremendo temor en cuestión de las chicas, porque primeramente pues venía ese pensamiento, digo, no creo que se puedan fijar en alguien, pues que no, entre comillas, que no está completo, que no es normal, ¿no? Entonces comienza obviamente ese pavor de tal vez estar cerca de una chica, platicar, pero mira que hasta en eso logré de alguna manera el autoestima y la confianza en mí mismo, gracias a que pues los grupos en donde me inserté, pues había también chicas, se acercaban a mí, platicábamos, y eso me fue dando confianza de sentir que sí era aceptado a pesar de una discapacidad. Algunas empezaron a convertir en mis amigas, en algún momento empezó el coqueteo, el juego de novios con algunas más. Y bueno, pues te puedo decir que cuando yo salgo de Tlacotepec hacia la universidad, pues ya había conocido esa parte del desamor y del amor correspondido también, ¿no? Creo que fueron etapas, sí, como todo, la cuestión dolorosa de ser rechazado, pero también las dulces mieles de ser aceptado, ¿no? En ese terreno del amor. Y bueno, pues cuando yo salgo de Tlacotepec, hubo un momento de mi vida que en el 2000 participé en un concurso de canto vocacional
y salimos ganadores, el coro de mi pueblo conmigo, yo canté el canto. Bueno, a través de ese canto mi esposa, la que es mi esposa hoy, escucha ese canto, escucha mi voz y le nace la curiosidad de conocer a la persona que cantaba y bueno, finalmente pues nos conocimos y a partir de ahí iniciamos un noviazgo de alrededor de un año y medio. Después de un año y medio nos casamos y 18 años a la actualidad de estar juntos. ¿Y cómo se ha vivido eso? Bueno, pues creo que yo lo percibo sí de esta manera como tú lo dijiste. De pronto la familia a veces intentando esa parte del juicio. A ver, ¿qué vas a hacer cuando Chava esté enfermo? ¿Qué vas a hacer cuando Chava necesite de atenciones que te aten a él? La parte económica, ¿quién se va a entender de esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? O sea, y seguramente los amigos igual se preguntan lo mismo, pero finalmente creo que también hay mucha gente y desde nosotros mismos hemos demostrado a los demás que pues la relación, el diálogo, todo lo que vamos viviendo, pues es lo que nos mantiene, ¿no? Y el hombro con hombro, cuando uno no puede llevar las riendas en lo económico, pues los lleva el otro. Entonces son cuestiones compartidas. Y creo que de pronto eso, en el ámbito del sustento, creo que por ahí vamos. Cuando uno no, el otro sí, y cuando los dos, pues hermoso. Y en la parte de como pareja, del vivirlo, pues creo que tiene que ver mucho la cuestión de la aceptación, de realmente aceptar al otro como es, sin pensar en las muletas, sin pensar en la silla de ruedas, ¿no? Simplemente, como se dice platónicamente, se diría a lo mejor pensar en el corazón de la otra persona y en el alma, en la esencia, ¿no? Más que en las cuestiones físicas. Entonces, creo que la vida pues te regala. Por eso te decía, yo y tú tenemos similitudes ahí, compaginamos en varias cuestiones. Tú una familia, tú también en un aislamiento, tú en el mundo intelectual, en el mundo de la neuropsicología, de la psicología, yo haciendo paréntesis de varios años, pero estoy en el terreno también. Eh, entonces, creo que ambos entendemos a la perfección estas situaciones que vamos viviendo. Y bueno, la pareja, creo que alguien que se atreve a conocer a una persona con discapacidad y a vivir la vida al lado de él, el corazón es el que habla, sobre todo. Es el que lleva las riendas ahí. No hay más, no hay más. Chava, Emanuel Moreno te manda saludos y da gusto saber que estás bien. Por cierto, que eres muy bueno para cantar y tocar la guitarra. Yo también aprendí a tocar guitarra, pero no soy bueno, y menos para Claro, cantar. claro que Eva sí te he Estrada, escuchado. Muy bien. Eva Estrada, que es tu hermana, Oh, mi hermana, sí. eso es todo, hermano. Este, Coquis Brito otra vez, su esposa es una gran mujer, tengo la fortuna de conocerla, y creo que yo también. Entonces, Sí. mi buen Chava, no quiero dejar de reiterar la invitación a quienes quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. La próxima semana tendremos una charla similar con un colega de acá de Morelos, que escribe una novela que se llama Guerreros, algo sobre los movimientos revolucionarios y armados en Guerrero precisamente, y algo sobre guerra sucia y esas cosas. Okay. Después tendremos un monólogo porque me lo pidieron por ahí un colega de Chilpancingo. No me pidió el monólogo, me pidió qué pensaba. ¿Qué onda con la felicidad y eso de la autoayuda? Porque que la felicidad te está esperando fuera sentada a ver cuándo la encuentras, o eso del pensamiento positivo. Hoy
psicología positiva, decreto que hoy voy a ser terriblemente feliz y voy a ser terriblemente feliz y ese día el COVID se lleva a alguien. Dices, no, pues no puede ser tan así eso. Y después tendremos otra con un colega que publica un libro que se llama Perro Rabioso, de alguien que bautizó así a la depresión y qué significa vivir la depresión y salir de ella. Ya después sí podemos, por si las voces hablan, pretendo invitar al autor de alguien que tuvo alucinaciones y delirios y también salió manejando esta situación, casi como el de la película Una mente brillante. Este es nuestro panorama para lo que sigue todo el mes de enero, cada miércoles a las 12 horas, por su canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, en vivo por Facebook. Y no sé si quieras agregar algo más, Chava, porque tiempo nos faltaría para seguir hablando. Por ejemplo, ¿qué haces hoy? ¿Tienes una profesión? ¿Eres licenciado en Ciencias de la Educación? O no sé en qué, pero en algo relacionado con la educación. Te maestrean, estás dando clase en la prepa de la Madre Teresa de Calcuta. No sé, algo estás haciendo. Es decir, parece ser que los límites nos los imponen nuestras debilidades psicológicas, emocionales, afectivas y no solo el contexto. El contexto nos puede poner obstáculos o barreras y hay que eliminarlos, Así es. pero no es suficiente. Más en esta era pandémica, para quienes aún decimos, esto está en el cojón, no le hallamos, etcétera. ¿Qué más quisieras decir? Pues bien, Enrique, relacionado al quehacer en la actualidad, yo me salgo de la Calcuta en el 2015, de Tlaltepec también, y a partir de ahí para acá, honestamente, yo ya no estoy en lo que es en el ámbito educativo. Ya no me vuelvo a insertar frente a grupo, no más por el momento cuestiones de educación. Lo que sí hago es intentar, pues, esa cuestión de la supervivencia, de entrada, algún negocios que hemos intentado, a veces que no salen las cosas, pero que pues, se le intenta. Pero en los últimos 3 años, creo que le puse mucho énfasis en esto del libro de Centauro, y más en los 2 últimos de la pandemia, en donde pues otra vez al confinamiento, al aislamiento, pero en otras condiciones, y pensando ya más seriamente en terminar con esa idea de escribir la autobiografía, ¿no? Y bueno, también en este año le entré al proceso que tú ya conoces, cómo se lleva esta cuestión de las maestrías de calidad del CONACYT. Y bueno, pues vamos a iniciar, voy a iniciar una maestría ahora en enero. Ya estamos en unos 15 días comienzan ya las clases y bueno, pues vamos a aventurarnos otra vez en este mundo de los libros, del estudio de esta parte de intentar seguir pisando firme en el conocimiento, ¿no? Para pues aprender más e intentar dar más de uno mismo hacia los demás. Creo que es necesario darle a la sociedad algo más, algo más. Entonces, gracias, muchas gracias a mis amigos, a todas las personas que nos han enviado, que me han enviado algún saludo, que me recuerdan, ese Juanito de la guitarra que pues alguna vez nos sentamos a darle algunas clases, aprendió y bueno, pues un día me lo encontré en un recinto por ahí tocando y pues, me dio mucho gusto. Y bueno, pues Emanuel, mi amigo de la preparatoria, juntos hicimos esa primera generación. Juanito que está radicando en Estados Unidos también fue de la primera generación, compartimos esos 3 años juntos. Testigos fieles ellos del caballo, Bayo y Chava y de los momentos en que empecé a manejar también automóvil. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por haberme invitado. Eres una persona excepcional. Creo que pensar en Enrique Álvarez me traslada
a un ser con vitalidad en la vida, con esa gran palabra llamada dignidad, que encierra tantas interpretaciones. Y bueno, pues un ser con el que me identifico por todo lo que hemos vivido. Él desde su realidad y yo desde mi realidad, pero siempre firmes, siempre marchando firmes. Y bueno, pues ahí estamos. Yo siempre he dicho que tal vez nadie como ser humano puede decirse a sí mismo que es un ejemplo para los demás, pero que si los demás pueden tomar algo de los que dicen que son un ejemplo, adelante, adelante. No nos cerramos a eso tampoco. El que no sirve para servir no sirve para nada. Así es. En realidad, tengo dos preguntas muy breves. ¿Qué pasó con el caballo Bayo y cuál era su nombre? ¿Todavía vive el caballo, o ya feneció? Y dos, lo de la aprendida a manejar, ¿te adaptaron el carro? Porque es otra odisea. Yo aprendí a manejar gracias a que en la UAM con el doctor Jesús Alejandro Vera, cuando fue rector, me asignaron un carro que se adaptó. Yo los primeros 55 años de mi vida, aprendí a manejar hasta los 55 años de mi vida. Me enseñó un compadre músico que sí toca la guitarra y sí canta, no como yo. Y de alguna manera da mucha autonomía porque yo me transportaba o en taxi o en ruta, curiosamente. Y una calamidad las rutas. Sí, sí, sí. Pero aprender a manejar allá, la adaptación del carro, porque un automático seguramente, o algo, luego adaptaban estándar para escuchar y toda esa historia, pero ¿el caballo qué? Mira, ahí en el libro le dedico un capítulo prácticamente a eso en cuestión de la manera en que el caballo pues termina, porque finalmente eso es el ser vivo, ¿no? Empieza y concluye en un momento dado. Justo en el año que me vengo a la universidad, en el 2000, es cuando el caballo tiene por ahí algún accidente, una lesión en las patas. Bueno, no accidente, fue algo provocado que lo narro ahí en el libro. Y bueno, pues más por la cuestión de lo que le causa esa lesión, mi padre me dice que al regresar, al regresar yo de ese curso propedéutico para estar en la universidad, me recibe mi padre y me dice, pues cuando te fuiste el caballo, sumado a la lesión que ya tenía, pues empezó a dejar de comer, se empezó a extrañar, relinchaba como cuando tú te le acercabas, te buscaba, y llegó el momento en que definitivamente dejó de probar sus alimentos y murió el Bayo. Ese te quería el Bayo. Creo que hicimos muy buen equipo, muy buen equipo. Porque naturalmente uno lee el libro y uno piensa en Chava. Pero el caballo Bayo, por eso dije, tendrá nombre, viene narrado en el libro. Pero para quienes nos están escuchando, murió. Así es. Te extrañaba, como Claro. pasa cuando muere alguien y su perro después también fenece. Te extrañaba el caballo, decía tu papá. Y lo de la manejada, porque también quién te enseñó toda esa... Sí, curiosamente la cuestión del manejo, mira, siento que me he caracterizado por aventarme al ruedo a la primera. Entonces, cuando tengo la oportunidad de manejar, de aprender a manejar, un día adquirieron un carro en la casa, precisamente para eso, porque ya había acceso carretero hacia la casa, y alguien dice, bueno, pues aprende a manejar. Y nos vamos a un espacio amplio de ahí, de una cancha pública de ahí del pueblo, y tengo un cuñado que fue conmigo y él sabía manejar y me dio ideas, puso unos conos, mira, así para las curvas, así para las rectas,
Ok, pero ¿con qué pisas el acelerador y el freno, no? Si las piernas no tienen movilidad. Bueno, pues me ayudé de una muleta. De una muleta, con una muleta empecé a picar ahí el freno, el acelerador y con otra mano el volante. Y estuvimos ahí alrededor de una media hora practicando y, y al terminar esos momentos que me dice, si te lo llevas, ¿ya quieres ir manejando o no? La pregunta me pareció un poco aventada y atrevida y le digo, vamos, me lo llevo yo. Y salí de la cancha manejando el carro y llegamos a la casa manejando el carro, picándole con la muleta, el freno y el acelerador. Y así anduve posteriormente alrededor de unos 10 años, yo creo, un poquito más de 10 años, 12, 13 manejando, picando con la muleta, acelerador y freno. Después de Tlacotepec a la ciudad y de la ciudad a carretera libre hacia la autopista Cuernavaca, hasta hace poco, como unos 4 años, 3 años que uso un bastón adaptado que le atornillo a los pedales cuando yo voy a manejar y ya con una mano llevo el control del freno, del acelerador y con otra mano el volante. Pero anduve alrededor de, yo creo que fácil 15 años picándole al acelerador y al freno con la muleta. Arriesgado porque pues de noche era el puro tacto. Y de día también porque no me daba tiempo mirar abajo y mirar al frente, ¿no? Entonces, alguna vez alguien me dijo, dice, no, yo no me subo contigo porque nos vamos a matar, cabrón. Dice, perdón Así la me han palabra. dicho también, pero es parte del aprender. Yo nunca piqué Sí, con muleta o con acelerador y freno, porque además ni tenía auto, ni dinero para el auto. sí, Pero sí, en el fondo, pues, me ha dado mucha autonomía y seguramente a ti. sí, muchísimo. Pues Chava, antes de agradecerte, no quiero dejar de agradecer a Julieta Ortega Vergara, que también lo está viendo. Eh, Muchas gracias, Chava. Ya sabes, A ti, Enrique. nada nos detiene. Nada, nada nos puede detener en este mundo. Así Hasta es. la próxima, seguidores, y hasta la próxima, Chava. Enorme Qué por gusto, llegar. enorme Para mí gusto, también. Enrique. Gracias a todos.